Ok, bienvenidos a un nuevo video de la continuidad de la serie de los patrones. Y en esta ocasión vamos a seguir con el patrón número 8. Anteriormente, el video pasado ya se explicó el patrón número 7, que consistía de el sustantivo, el verbo transitivo y el objeto directo. Aquí en el patrón que sigue, que es el patrón 8, es parecido al patrón 7, pero la diferencia es que además de tener el objeto directo o el complemento directo, que es en donde recae la acción del sujeto del verbo, vamos a tener también un elemento adicional, que sería el complemento indirecto. En este caso, el complemento indirecto vendría siendo la persona o quién es el que se ve beneficiado de la acción que ejerció el sujeto del verbo sobre el objeto directo. Ahorita voy a ponerles por aquí la fórmula para que la vayamos visualizando y la podamos ir analizando para que sea más claro. Déjenme les pongo por aquí la imagen. Okay, la fórmula del patrón 8 es parecida a la del 7, pero tiene unas cositas ahí extra que igual ahorita se les explico. Aquí también ya estuve abreviando algunos nombres. Igual si no han visto los demás videos, véanlos para que si tienen alguna duda de la nomenclatura sepan a qué se refiere. Yo como quiera lo estoy aquí repitiendo. El primer elemento que vamos a tener en un patrón número 8 sería el sustantivo o sintagma nominal, que funciona como el sujeto del verbo. Más, aquí viene algo nuevo, que sería el complemento indirecto. En este caso, el complemento indirecto, como les había mencionado anteriormente, es la persona o es quien se ve beneficiado de la acción que ejerce el sujeto del verbo sobre el objeto directo. Entonces, el objeto indirecto o el complemento indirecto, o complemento de interés, porque tiene tres nombres, entonces, como ustedes quieren llamar, yo personalmente prefiero llamarlo complemento indirecto. Entonces, el complemento indirecto va a venir a ponerse dentro de la oración después del sujeto del verbo con un pronombre dativo. Es decir, el pronombre dativo por lo regular va a ser le o les. Le para singular y les para plural, en el caso de que te refieras a segunda persona o tercera persona. Igual, hablar de los pronombres llevaría demasiado tiempo y sería muy largo el video. Después hago un video hablando de pronombres, pero yo batallé un poco para entender qué eran los dativos. No sé por qué tenía ese conflicto. No sé qué me pasaba, pero no lo entendía. Por más que quería el acusativo y el dativo, no lo relacionaba. Pero no quiero revolverlos, mejor después les explico. Entonces, lo que ahorita tienen que saber es que el complemento indirecto dentro de un patrón 8 se repite. Se repite después del sujeto del verbo, que sería el que viene ahí con el asterisco rojo, que sería el pronombre dativo, que sería le o les. Y luego, ahora sí tenemos el verbo, que sería un verbo transitivo, y después tendríamos el objeto directo. En este caso sería un sustantivo o un sintagma nominal que funcione como objeto directo o complemento directo. Recuerden que tiene dos nombres. Yo lo llamo objeto directo. Ustedes pónganse de acuerdo cómo le quieren llamar con su maestro. Y después del objeto directo tendríamos ahora sí la preposición a, que respondería a la pregunta ¿a quién? Y tendríamos el sustantivo o sintagma nominal que se combina con la preposición a y que nos forma una frase preposicional. Por eso debajo de a más sustantivo o sintagma nominal le pongo ahí un asterisco con fp, que sería una frase preposicional que por posición sería un nominal y la función que cumpliría dentro de la oración sería la de complemento indirecto u objeto indirecto, que en este caso sería la misma persona que aparece en la segunda posición, que sería el complemento indirecto o pronombre dativo. Ahorita ya con un ejemplo lo van a ver más claro. Los verbos que se utilizan en el patrón número 8 son verbos que tienen un sentido en el cual la acción del verbo, lo que quieres expresar con el verbo es que estás dando algo a alguien, principalmente. Entonces, verbos que sean similares a dar, al verbo dar, van a poder ayudarte a crear un patrón 8. En este caso, como les mencioné, van a responder a la pregunta ¿qué? Para el objeto directo, ¿qué es lo que estás dando? ¿Y a quién se lo estás dando? ¿Quién es el beneficiario de esa acción sobre el objeto directo? Entonces,
Básicamente esa sería la explicación de cómo poder identificar o cómo construir una oración simple patrón 8. Algunos ejemplos del patrón 8 que les quiero poner aquí es: mi tía le regaló un carro a mi prima. Chéquense los elementos que tiene al principio. Mi tía es un sintagma nominal que viene siendo el primer elemento que necesitamos en la fórmula. Ahí está. Y luego, le es un complemento indirecto que viene siendo un pronombre dativo. ¿Ok? Le. Y luego sigue el verbo transitivo, que sería regaló. ¿Ok? ¿Qué regaló? Un carro. Un carro es un sintagma nominal en este caso, que sería el objeto directo o complemento directo. ¿Y a quién se lo regaló? A mi prima. Tenemos la preposición a y tenemos el sintagma nominal mi prima. Juntos forman una frase preposicional que en este caso sería el complemento indirecto u objeto indirecto, que es la persona beneficiada de la acción que ejerció el sujeto del verbo sobre el objeto directo. Ahora bien, a mi prima funciona como complemento indirecto y ese complemento indirecto es el mismo al que va a representar el pronombre dativo le. Es como si ustedes cortaran la oración y en lugar de decir mi tía le regaló un carro a mi prima, solamente dirían mi tía le regaló un carro. Mi tía le regaló un carro. Mi tía le regaló un carro te está diciendo que se lo regaló a una tercera persona porque tienes le. Entonces, nosotros en español tenemos la tendencia a repetir ese pronombre dativo para dejar como que más reforzado o más clara la oración. No sé realmente por qué lo hacemos, pero lo hacemos en la mayoría de los casos. Y en el ejemplo que sigue, que es de los alumnos le trajeron manzanas a su maestro, pasa lo mismo. Los alumnos le es el maestro. Los alumnos le trajeron manzanas. O sea, tú lo estás usando y puedes sustituir a su maestro y dejar solamente le. Y se entiende que te estás dirigiendo a una tercera persona. Pero en este caso, para que el patrón se cumpla y se vea más fácil de analizar, pues es necesario que tengamos todos los elementos para que ustedes también los vean y sea práctico el análisis. Digo, si le quitan el complemento indirecto, el que va después del sustantivo y que está entre el verbo, también se entiende. De hecho, hay algunos ejemplos que no necesariamente tienes que tener el complemento indirecto o el pronombre dativo antes del verbo. Un ejemplo podría ser: el alcalde otorgó un reconocimiento al ganador. El alcalde otorgó un reconocimiento al ganador. ¿Qué otorgó? Un reconocimiento. ¿A quién? Al ganador. Acuérdense que es una contracción de a, el. Entonces ahí tenemos el a y tenemos el ganador. Eso es una frase preposicional, pero está ahí como si estuviera comprimida. Habría que hacer el corte en al para dejarlo como a, el. ¿Sí? Entonces son ejemplos que pueden ser un poquito más complejos, pero cumplen los requerimientos de los elementos para tener un patrón número 8. Ahorita vamos a desglosar una oración que hice para ustedes. Déjenme se las pongo aquí en la pantalla. Ok. La oración, antes de ponerla, les pongo la fórmula para que cuando vayan viendo los elementos, los vayan analizando junto conmigo y vean que ahí están presentes todos. Recuerden, primero el sustantivo, sintagma nominal, que sería el sujeto del verbo. Después va el complemento indirecto, que sería un pronombre dativo. Después el verbo transitivo. Después sigue el sustantivo o sintagma nominal, que va a funcionar como complemento directo u objeto directo. Y después el beneficiario, que vendría siendo la frase preposicional, porque se compone de la preposición a más un sustantivo o un sintagma nominal. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo? Yo puse este ejemplo porque, no sé, yo creo que inconscientemente estaba pensando en las becas y ahorita como estamos en temporada de inscripciones y estaban hablando de las becas, se me vino a la mente esto, entonces por eso lo puse. Igual va a ser bueno porque pues, es menos probable que se les vaya a olvidar. La universidad les dio becas a los estudiantes.
Ahí tenemos todos los elementos. La universidad, el sujeto del verbo, el sintagma nominal, ¿ok? Les, el pronombre dativo. Dio, el verbo transitivo. Becas, el objeto directo. A los estudiantes, la frase preposicional que funciona como complemento indirecto, ¿ok? Entonces ahí está todo, se identifica muy fácil. Ahora vamos a empezar con el análisis. Primero vamos a poner la línea en la parte de abajo. Después vamos a poner los datos de identificación del tipo de oración, que es una oración simple, patrón 8. Y vamos a empezar a hacer los cortes. ¿Qué vamos a hacer en la oración? Recuerden primero, si tienes modificadores de oración, lo cortarías con el número 1, sería el primer corte. No tenemos, entonces no ponemos. Si tuviéramos un modificador de oración, podría ser, por ejemplo, ayer la universidad les dio becas a los estudiantes. Ayer sería un adverbial que estaría modificando a toda la oración y lo cortaríamos primero. Pero para no hacer tanto corte y tanto análisis, pues no lo puse así. Preferí dejarlo un poquito más sencillo para que no se revuelvan. Igual hay un video, no recuerdo exactamente cuál es, en el que sí agregué un modificador de oración para que vieran cómo se hacía. Entonces, si checan los otros videos, van a poder encontrar un video donde puse un modificador de oración. Bueno, ya tenemos la oración identificada, patrón 8. El segundo paso, después de que no hay modificador de oración, es separar el sintagma nominal del sintagma verbal. ¿Cuál es el sintagma nominal? El primero, que sería el sujeto del verbo, que sería la universidad. Entonces vamos a hacer un corte ahí, ¿sí? La universidad, ponemos la línea. Recuerden que este corte se identifica con un número 2, que separa al sintagma nominal del lado izquierdo y al sintagma verbal del lado derecho. Vamos a poner otra línea, ¿ok?, sobre la división para poner los datos de identificación de forma, posición y función, tanto del sintagma nominal, que es el sujeto del verbo, como del sintagma verbal, que sería en este caso el predicado. Entonces, en el sintagma nominal, que está del lado izquierdo, yo por costumbre siempre empiezo por el sintagma nominal, entonces empezamos. Que es un sintagma nominal, es una proposición nominal y es el sujeto del verbo. Este sintagma nominal tiene solamente dos elementos. Tiene un elemento prenominal, que sería la y universidad. Entonces los elementos prenominales empiezan a cortar de izquierda a derecha, en este caso la. Hacemos el corte en la y vamos a poner el corte y el número, que sería el número 7, que es con el que se identifican los elementos prenominales. Después de eso, pues ya nos queda a nivel palabra la y universidad. Entonces vamos a poner ahí datos de forma, posición y función de la y universidad. La, pues es una palabra no identificada, es un determinante, es un artículo definido, y en este caso pues está modificando al sustantivo nuclear o al elemento nuclear de este sintagma nominal, que es universidad. Universidad pues es un sustantivo, es nominal y es el sustantivo nuclear de este sintagma o elemento nuclear. Ya nada más por ahí le agregan una flechita que indique que la está modificando al sustantivo nuclear. ¿Okay? Esos son los datos básicos que yo pongo. Acuérdense que hay otros datos como si es animado, no animado, es plural, singular. Hay mucha información para hablar de los sustantivos y de otros elementos, pero más adelante pues, haremos otros videos. Ya quedó analizado el sintagma nominal, que es el sujeto del verbo. ¿Qué sigue? El sintagma verbal. Ya por ahí pusimos los datos de forma, posición y función. Recuerden, sintagma verbal, posición verbal, predicado. Ahora bien, ¿qué sigue aquí? También ya les he explicado en videos anteriores que el sintagma verbal se empieza a cortar de izquierda a derecha, los elementos preverbales. Anteriormente en un video yo había puesto un elemento preverbal que era un auxiliar del verbo. Aquí no tengo un auxiliar del verbo, pero sí tengo un elemento preverbal que es les, que es el pronombre dativo, y en este caso es el complemento indirecto. Entonces vamos a cortar de izquierda a derecha los elementos preverbales, que en este caso sería les. Ponemos el corte y los elementos preverbales se identifican con un número 8, los cortes. Entonces ponemos eso y les ya nos queda a nivel palabra para poder analizarlo. Podemos poner los datos de forma, posición y función. Les es una palabra no identificada que pertenece a la clase estructural, es un pronombre dativo y en este caso es el complemento indirecto. ¿Okay? Es quien recibe o quien se beneficia de la beca. ¿Okay?
que se repite al final. ¿Ok? Aquí es lo que les digo, el complemento indirecto tiende a repetirse. En español tendemos a hacer eso. No sé por qué, pero así lo hacemos. Entonces, ya que queda analizado eso, nos resta del lado derecho nuevamente el sintagma verbal. Entonces vamos a poner una línea para poner datos de identificación de esto que nos va restando, que sería un elemento nuclear extendido, porque es lo que va saliendo del sintagma verbal. Sigue siendo un sintagma verbal, sigue siendo verbal, pero ya no es el predicado, porque ya le quitamos un pedacito de lo que era el predicado completo, entonces lo dejamos como elemento nuclear extendido. Después de esto, volvemos a hacer los cortes. Si tuviéramos más elementos preverbales, pues haríamos el corte del elemento preverbal. En este caso podría ser otro verbo auxiliar, pero no tenemos, entonces ya nada más cortamos ahora sí los elementos postverbales. Los elementos postverbales son los que están después del verbo. Entonces, tenemos dos elementos postverbales. En el patrón 7 solamente teníamos el complemento directo, que era en donde recaía la acción del sujeto del verbo. Entonces, aquí el objeto directo dentro de esta oración es en donde recae la acción del sujeto, que sería en la beca. O sea, ¿qué es lo que dio? ¿Qué dio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para identificar el objeto directo. ¿Qué es lo que dio? Becas. Becas es el objeto directo. El nuevo elemento que anteriormente no habíamos visto es ¿a quién le dio las becas? A los estudiantes. Okay. Los elementos postverbales se empiezan a cortar de derecha a izquierda. Entonces aquí lo que vamos a cortar como elemento postverbal primero sería el complemento indirecto, que vendría siendo el beneficiado de esta acción. En este caso, a los estudiantes es una frase preposicional que va a tener la función de complemento indirecto. Por eso es que de derecha a izquierda primero vamos a cortar al beneficiado, que es a los estudiantes. Entonces, cortamos eso y los elementos postverbales se cortan con un número 9 en la identificación, entonces ponemos el 9. Aquí ya nos quedan dio becas del lado izquierdo y a los estudiantes del lado derecho. ¿Qué vamos a analizar primero? Ustedes deciden. Yo personalmente, para llevar un orden, lo hago de izquierda a derecha. Entonces, primero voy a analizar dio becas y al final voy a analizar a los estudiantes. Pero si quieren, ustedes pueden empezar primero por la frase preposicional, que es la de a los estudiantes, y luego por la de dio becas. Yo, para llevar un orden, voy a analizar primero dio becas, aparte de que tiene menos palabras. Voy a llegar más rápido a la forma, posición y función de la palabra. ¿Ok? Porque ya nada me queda un corte por hacer. Entonces vamos a poner otra línea y ponemos los datos de identificación de estos nuevos elementos que van restando. ¿Ok? Del lado izquierdo nos quedó dio becas. Dio becas sigue siendo un sintagma verbal. Sigue siendo verbal y es lo que nos está restando del elemento nuclear extendido que ya teníamos anteriormente. Sigue siendo un elemento nuclear extendido. ¿Ok? Del lado derecho, los datos de identificación, que son del elemento postverbal, sería una frase preposicional, que aquí por posición estaría representando al nominal y al complemento indirecto u objeto indirecto, que vendría siendo el beneficiario de la acción del verbo sobre el complemento directo o el objeto directo. ¿Okay? Entonces, ya tenemos los datos de identificación de esos dos elementos. Vamos a hacer lo que sigue, que sería el siguiente corte. Hay otro corte que aquí tenemos que hacer, que sería nuevamente separar el elemento postverbal. De derecha a izquierda ya cortamos el complemento indirecto. ¿Qué nos queda? El objeto directo. Entonces vamos a hacer un corte entre dio y becas, porque hacemos la pregunta, ¿qué les dio? Becas. Becas es un elemento postverbal. Entonces vamos a hacer el corte entre dio y becas y le vamos a poner otra vez el corte que identifica a los elementos postverbales, que es el número 9. Ahora sí, si se fijan, ya tenemos a nivel palabra el verbo y el objeto directo. Entonces ya podemos poner los datos de identificación. Dio, pues es un verbo transitivo, es verbal y es el verbo nuclear del predicado, en este caso del sintagma verbal. ¿Ok? Entonces, esos son los datos básicos que identifican a un verbo. Faltan todos los que son a profundidad, que si es primera persona, segunda, tercera, perfectivo, imperfectivo, presente, pasado, futuro.
no acabaríamos de analizar eso ahorita, entonces en un futuro ya saben. Y becas, ya tenemos libre becas, es un sustantivo por posición nominal y en este caso es el complemento directo u objeto directo de la oración, ¿ok? Del lado derecho nos queda la frase preposicional ya para terminar, entonces vamos a hacer la separación de la preposición del objeto de preposición, que en este caso sería primero cortar la preposición, sería a, ponemos una línea y los cortes, el corte que se hace para separar la preposición del objeto de preposición se identifica con un número 5. Ya tenemos a nivel palabra el análisis de la preposición que es a. Entonces ya podemos poner los datos, que sería una palabra no identificada, es una preposición y es un relacionante. Ya nada más nos quedaría del lado derecho analizar los estudiantes. Los estudiantes es un sustantivo y un determinante que juntos nos hacen un sintagma nominal. Entonces vamos a ponerle ahí una línea para ponerle la identificación, que es un sintagma nominal, es por posiciones nominal y por la función pues es el objeto de la preposición. ¿Ok? Tenemos a los estudiantes. Los estudiantes es el objeto de la preposición. Entonces ya tenemos ahí los datos de identificación del sintagma nominal que está dentro de la frase preposicional. Los estudiantes es un sintagma nominal, lo analizamos igual que universidad. Cortamos los elementos prenominales, que en este caso serían los, ponemos una línea, ponemos el número 7, que identifica los cortes de prenominales, y ya tenemos a nivel palabra los y estudiantes, ya nada más llenamos los, pues es una palabra no identificada, determinante, artículo definido, y está modificando al sustantivo nuclear de ese sintagma que está del lado derecho. En este caso, pues sería el sustantivo, que sería estudiante, sería nominal, y el sustantivo nuclear de este sintagma nominal, que es el objeto de la preposición. Y así quedaría analizado todos los elementos de una oración simple patrón 8. Si ustedes se fijan y quieren ver la composición, chéquenlo. Al principio tienen el sintagma nominal, que es el sujeto del verbo, ahí está en la fórmula. Después tienen el complemento indirecto o el pronombre dativo les, que se repite, entonces ahí está les. ¿Okay? Después tenemos el verbo transitivo, ahí está el verbo transitivo. Después tenemos el complemento directo u objeto directo, que es becas, ahí está. ¿Qué les dio? Becas. ¿Qué? Responde a la pregunta ¿qué? Después, ¿quién se benefició? ¿A quién se las dieron? A los estudiantes. A los estudiantes empieza con una preposición. Ok, es una frase preposicional por posición en nominal y es el complemento indirecto que viene siendo lo mismo que es les. Ok, entonces aquí ya nada más hacemos la separación de la preposición y dejamos el sintagma nominal, que es el objeto de la preposición, y se acabó. ¿Okay? A lo mejor es un poquito complicado, pero conforme vayan avanzando en los análisis, si ya vieron los demás análisis, deben de estar más familiarizados y es cuestión de práctica. Pueden crear otros ejemplos parecidos y van a darse cuenta que no es tan complicado una vez que ya lo visualizas y ya lo estás analizando junto con la fórmula y ves que ahí están todos los elementos, ya se hace un poquito más fácil. Entonces espero que les haya servido la explicación de este patrón. Ahorita por ahí les va a aparecer en la esquina del lado derecho el icono para que se suscriban al canal si no se han suscrito, para que den ahí suscribirse, denle like, compartan el video con las personas que crean que les pueda funcionar. Y cualquier duda, cualquier comentario, ahí lo pueden dejar en la parte de abajo, en la sección de comentarios. Nada más, sería todo. El próximo video sería el patrón número 9 y se acabaría la serie de patrones en español. Muy probablemente haga la continuidad con una gramática comparada en inglés con Stabler. Entonces, les agradezco que hayan visto el video y que tengan un excelente fin de semana, inicio de semana o día, dependiendo de cuando estén viendo el video. Hasta la próxima.